Prohibido decir toda la verdad, de Raúl Benoit. En una guerra la verdad es la primera víctima. Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. El patriotismo es la virtud de los sanguinarios. Oscar Wilde. Dedicado a los que creyeron en la verdad, a las viudas y a los huérfanos de la violencia, el terrorismo y el narcotráfico, a las víctimas de la infamia en Colombia que dependen de la verdad y de los medios de comunicación honestos para contarla, aliviar el sufrimiento, alcanzar justicia y derrotar a los perversos. Raúl Benoit. A la libertad lograda. Boicoteado y censurado hasta por editoriales y librerías colombianas, resolví emprender una tercera aventura de publicar por mi cuenta y riesgo este libro en mayo de 2012, después de una larga lucha por hacerlo, lo que demostró cuán oscuro fue el resentimiento, pero también el profundo miedo de quienes por años me atacaron para ocultar la verdad que ellos se proponían prohibir. Raúl Benoit. Casi todos los hechos y testimonios están registrados en video o en pruebas originales, fotográficas o escritas. Muchas más pruebas están inéditas y guardadas como seguro de vida del autor. Ciertas frases y testimonios son como las recuerda él. A manera de prefacio de una carta a mis hijos. En un viaje que hice a los Estados Unidos cuando todavía trabajaba como corresponsal de noticias de la cadena Univisión en Colombia, una familia se me acercó, me entregó una estampita religiosa y la mamá me dijo las siguientes palabras: que la Virgencita de Guadalupe lo guarde. Sabemos el riesgo que corre para darnos a conocer las noticias de su país. Hemos rezado por usted y hoy lo haremos otra vez. No fue la primera vez ni sería la última vez que oiría esa voz de aliento por parte de la audiencia que me veía en televisión. Pero aunque esas palabras me deberían haber hecho reconsiderar mi regreso a Colombia, en aquel tiempo volví, como lo hacía siempre, para seguir reportando noticias, quizás obsesionado por el sentido de responsabilidad profesional. Siempre me pregunté si lo que pasaba en nuestro país era realidad o alucinación. También me pregunté quién o quiénes respondían por la desigualdad social, el desorden nacional, la guerra y el terrorismo prolongados por más de 50 años. ¿Quién o quiénes o qué fue responsable de los hechos de violencia que se repetían sin cesar y sin capacidad de meditación, sin discusión y sin dar tiempo a cauterizar? Creía que informando al mundo sobre lo que ocurría allí, una anarquía casi institucionalizada, las cosas iban a mejorar. Todo lo confronté con el futuro de ustedes, con el peligro que correrían en una nación en conflicto, porque quienes somos padres, tíos o abuelos, buscamos ese tipo de respuestas, más que los que no lo son. Pero además, en nuestro caso se volvió agotador, porque los hechos nos rozaron, nos lastimaron en forma directa. Mediante estos relatos, que comenzaron como una carta para ustedes, mis hijos, trataré de explicarles la razón de esa lucha que volví casi personal y que me hizo trabajar apasionadamente para aportar un grano de arena a mi país, con el fin de verlo libre de violencia, respetuoso de los derechos humanos y progresista. Tuvieron que pasar incidentes graves, pero uno en especial, el último atentado contra mi vida y el subsiguiente juicio público propiciado por cobardes enemigos invisibles para que entendiera que posiblemente me equivoqué, pero no por esa lucha personal y por decir toda la verdad, sino porque en mis manos no estaba el solucionar mágicamente los males del país, revelando la verdad. Hijos, la crudeza de estos relatos me obliga a pedirles que lo analicen con cuidado. Ciertos pasajes tendrán que leerlos cuando sean adultos. Ostenten la suficiente madurez y un buen estómago para asimilarlos, porque aunque pude matizarlos, como me pedían en Colombia los periodistas cómplices, preferí no hacerlo, ya que sería injusto con los protagonistas y con la historia. Algunos dieron la vida por defender la verdad. Determinados lugares y nombres los reemplacé para no perjudicar la intimidad familiar o profesional y por la seguridad personal de los involucrados, porque en ese pueblo surrealista, la vida valía poco, o como decía la gente, valía huevo, aunque la verdad, el huevo, costara más que la vida. Durante la narración me referiré a Colombia en pasado, porque evocar esa nación para mí representó dolor. Hubo un sentimiento de pérdida grande. Cuando uno pierde lo que quiere o lo que ama, así queda marcado. Sufrí
Sample complete. Ready to continue?